Buenas tardes, nosotros somos los gestores del conocimiento conformado por Mayra Alejandra Castaño Salazar, Stephanie Jaramillo y mi persona Juan Sebastián Carmona. Nuestro lema es Naciendo en tu mente para abrir tu entendimiento. A continuación, les hablaremos sobre la contabilidad, análisis histórico de su objeto y su método por Jorge Enrique Urbano. Hola amigas, ¿cómo han estado? Muy Muy bien, bien, gracias. gracias. ¿Ya se dieron cuenta del nuevo tema que se está tratando en todos los lugares? Sí, sobre la contabilidad, el análisis histórico de su objeto y su método. Sí, me parece un tema bastante interesante sobre el cual vamos a tratar. Bueno, para ponerlas en contexto, este tema habla sobre cómo la metodología empleada en cada época de la historia de la humanidad ha contribuido a la generación de conocimiento y al posterior desarrollo de su objeto y su método. Pero Sebas, este tema no tiene un propósito que lo identifique. Por supuesto, el propósito que trae consigo este tema es retomar una discusión sobre el problema del conocimiento contable y analizar cómo los métodos de la investigación han sido motores esenciales de progreso. Y también es cierto afirmar que la historia de la contabilidad se sustenta en unos supuestos puntos. Es cierto, son cuatro. El primero nos habla sobre la existencia de actividades económicas entre algunas formas de organización empresarial. La segunda nos habla sobre la existencia de alguna forma de organización social con hombres que tienen necesidades comunes y tienen deseos de satisfacerlas. Una de esas es la información. La tercera nos habla sobre la existencia de medios de aceptación general para conservar información, ya sea cualitativa o cuantitativa. La cuarta nos habla sobre la necesidad de las organizaciones de llevar informes contables. Sebas, ¿y nos podrías hablar sobre la aparición del hacer contable? Por supuesto, en sí no se tiene una fecha precisa del momento en que el hombre comenzó a interesarse por las cuentas, pero lo que sí debemos tener muy en cuenta es que la contabilidad nace con el mismo hombre. La base de la técnica de las cuentas se las debemos a este mismo hombre, que fue el que impulsó el comercio, las relaciones técnicas y sociales de producción, así como la formación de organizaciones. Pero la pregunta más importante que tengo es cómo aparece el oficio contable. Stephanie, mira, el oficio contable aparece cuando surge el hombre, como un ser que piensa y tiene necesidad de comunicación. Esto lo lleva a inventar sus propios sistemas. También otro factor importante es la invención de la escritura, de los números y la formación de organizaciones. Sebas, pero en esta época se da algún tipo de evolución. Pues sí, hablando primero de evolución, podemos decir que los escritos conservados en tablillas o papiros mostraban ya adelantos. Por ejemplo, en los escritos del tercer milenio antes de Cristo se mostraban los elementos importantes de una cuenta, los cuales eran el título, el nombre, las cantidades entregadas al comprador y el total de suministros. ¿Y existía algún tipo de práctica contable? Se hablaba de los papiros de Zenón, que eran un registro monetario o mejor llamado cuenta de los templos, donde se presentaban balances periódicos de los gastos. Otra práctica contable son los archivos de Hernóninos, que eran tipos de elaboración de presupuestos y la utilización del muestreo para efectuar revisiones de las cuentas. Muy interesante, pero es cierto que se habla de un objeto. Mayra, veo que estás muy informada sobre el tema, pero sin embargo te voy a contar sobre qué trataba el objeto. El objeto era difícil de identificar porque el conocimiento contable solo se desarrolló como un oficio, pero sin embargo se tenían dos tipos de objetos, el real y el de conocimiento. El real se refiere a un registro de transacciones y el de conocimiento, con la poca teoría que existe, se limitaba a ser el control de lo contable. Sebas, y es cierto que al igual que como existía un objeto, también debía existir un método. Estás en lo correcto, Stephanie. Este método, al igual que el objeto, era difícil de identificar porque el conocimiento contable de ese tiempo se desarrolló como un oficio, pero sin embargo el método se reducía a unas prácticas operativas. Bueno, amigas, ahora les voy a hablar sobre el avance técnico supeditado a las normas entre los años 470 y 1458. Las profesiones se habían estructurado, eso les concedía un estatus diferente. El avance más importante fue la introducción de los números arábigos, el reparto de beneficios de los que quedaban una cuenta de ingreso y el fijar normas sobre el uso de libros. Y también surge el trabajo del auditor. También al existir un sujeto al cual se le genera información, una persona que evalúa, registra e informa y un usuario que le da uso a la información, podemos hablar de mirar si un negocio era rentable o no. Hasta donde tengo entendido, existían escuelas de la práctica. ¿Cuáles eran estas y cómo surgen? Surge gracias a los libros supeditados a una norma y a las prácticas dichas anteriormente. Las escuelas eran la fiorentina genovesa y la otra escuela era la veneciana. Estas escuelas competían por ser la mejor y tener un sitio de preferencia. Sebas,
Pues si anteriormente hablamos de un objeto, me imagino que estos avances y estos libros deben tener uno, ¿no? Claro que sí, el objeto se basó en tres posibilidades, las cuales eran cuentas personales de valor, partida doble y memoriales. Me imagino que debe existir al igual un método. Estás en lo correcto, este método se basaba en dos ideas. El primero era, al no existir conocimiento teórico, se desarrollan los procedimientos técnicos. El segundo se basaba en que todo se desarrolló para el registro y el proceso de información. Sebas, ¿y es cierto que se trata de dar un intento de teorización? Sí, Mayra, correcto. En este intento de teorización debemos tener en cuenta dos personajes muy importantes. El primero es Luca Pacioli, con su libro Suma de aritmética, geometria proportioni et proportionalita, publicado en 1494, en la cual habla sobre los tres libros de la práctica contable, los cuales eran el memorial, el diario y el mayor. Y me imagino que el segundo autor que nombrarás se llamará Angelo Pietra con su libro Indirizzo degli economio sia ordinatissima istruzione de regolatamen formare qualunque escritura en un libro doppio publicado en 1586, el cual el autor en este establece la distinción entre contabilidad bancaria, mercantil y patrimonial. Y aparte de todo es el primero que se ocupa de la previsión de ingresos y gastos basándose en el presupuesto. Mayra, hemos escuchado mucho del siglo XIX y principios del XX. ¿Nos podrías decir qué pasó? ¿Por qué es tan importante? Y claro, Sebastián, en 1886, por iniciativa del británico Edwin Guthrie, se crea la Asociación Americana de Contadores Públicos Certificados, AICPA. Esta se fundó en Nueva York, una escuela para la enseñanza de contabilidad. Su trabajo estuvo orientado hacia el establecimiento de estándares contables y emisión de reglas de contabilización. Mayra, pero para esto surgieron las primeras teorías como el objeto. Cuéntanos sobre eso. Mira, a través de la historia surgen diferentes corrientes que exteriorizan su forma de pensar en relación a la contabilidad, cada una con un buen número de seguidores y a la vez relacionadas con diversos aspectos del conocimiento. Varios seguidores tenían diferentes puntos de vista, trataron de establecer relaciones entre los diferentes componentes de la estructura contable. Se desarrollan nuevas teorías contables que proponen distintos objetos y métodos. Durante los siglos XVI al XX, la búsqueda del objeto de conocimiento no se apegó a la práctica, sino con una concepción diferente: enseñar contabilidad y debatir en forma incipiente la naturaleza propia del saber contable. Mayra, ¿y cuáles fueron estas primeras teorías? 5 teorías: la teoría de la personificación, la teoría jurídica, la teoría económica, la teoría de la contabilidad pura y la teoría administrativa. La teoría de la personificación me recuerda cuando vemos caricaturas o películas de objetos inanimados que tienen vida. Es más o menos parecida a la teoría. Sí, así es, Sebas, solo que en esa teoría se tomó como objeto a una cuenta. Para el profesor Vladimir es el procedimiento didáctico que consiste en ver la cuenta a una persona ficticia que recibe y entrega. Era un método de enseñanza que permitía a quienes inician el aprendizaje operativo de la contabilidad a comprender con mayor facilidad su manejo. Incluso, ahora que recuerdo, para Deschamps dice que la empresa es una extraña persona que da siempre con la mano izquierda lo que recibe con la mano derecha y vuelve a tomar con la siniestra lo que recoge con la diestra, por lo que en ningún caso puede perder ni ganar. Los gestores de esa teoría forman una comunidad preocupada por la razón de ser de las cuentas. Esa teoría hizo aportes significativos ya que sirvió como base para construir el plan de cuentas de las empresas. Surgió el perfeccionamiento del método operativo de la partida doble, separa la entidad sujeto de información contable en propietario y hacienda. Y por último, en Francia se habla de un sistema de contabilidad integrada. Mayra, supongo que la teoría jurídica trata sobre el derecho, ¿no? La teoría jurídica se fundamentó en 3 proposiciones: que las personas son sujetos de derecho, que la empresa sí tiene reconocida personalidad jurídica y puede ser sujeto de derecho, y que los movimientos de valores que expresen en las cuentas tienen causas jurídicas. Esa teoría concede gran importancia a la organización como sujeto de derecho y reconoce las implicaciones jurídicas que se derivan del hecho contable. Del siglo XIX es notoria la influencia del derecho romano, y es evidente que la parte normativa extendiera su influjo a la contabilidad tanto en su teoría como en la práctica. ¿Y la teoría económica en qué se basa? Los seguidores de esa teoría
consideran a la contabilidad como un método de observación económica que evoluciona a medida que evoluciona el medio donde se hace la práctica que justifica su razón de ser, la organización. Desarrolla la problemática de la valoración económica, ubica el concepto de valor económico en el centro de la contabilidad, ya que se llega a reconocer que la contabilidad cumple un papel importante como medio de información económica. La contabilidad se concibe como una ciencia socioeconómica. La teoría de la contabilidad pura suena interesante. Cuéntanos de qué trata. Los seguidores de esta teoría afirman que si se quiere analizar el fenómeno contable como tal, es preciso hacer abstracción del mecanismo de la partida doble, que no es más que una de sus posibles expresiones. Su objeto fue la investigación experimental y el análisis del proceso contable, y a él deberá recurrirse si se desea hacer un trabajo científico. Todas las explicaciones se originan de un sistema completamente elaborado que se presenta en forma de contabilidad-valor, expresada siempre en unidades monetarias. Descubren que el sistema, ellos hablan del proceso contable y que permite reportar información sobre el patrimonio de las organizaciones. ¿Y la última teoría de qué trata? La teoría administrativa Stephanie. Para Henry Fayol, padre de la moderna administración, decía que la contabilidad constituye el órgano de la vista de la empresa y esta debe permitir conocer en cualquier momento el rumbo de la empresa, dónde está y a dónde va. La contabilidad debe dar informes exactos, claros y precisos sobre la situación económica de la empresa. La teoría administrativa de la contabilidad capitaliza también en forma total los valores humanos a los recursos financieros de la empresa. Considera la contabilidad como principal instrumento administrativo y de ese carácter financiero en las organizaciones. Este enfoque dio nacimiento a la contabilidad administrativa y se le confiere un carácter predictivo para la contabilidad de planificación o presupuestaria. Pero para que surgieran estas debió haber un método, ¿no? Claro, Sebas. Con lo que les he contado, se puede deducir que lentamente se fue conformando un conjunto de conceptos y teorías que contribuyeron en ampliar el saber contable. Para conocer la realidad económica subyacente en el patrimonio de la organización empresarial y otros fenómenos que se dan en ella, no queda otro camino sino la utilización del método científico. Al carecer de método propio, el investigador contable entonces debía acoger el método de otras ciencias como instrumento de investigación racional para generar nuevos conocimientos. Probablemente la escuela de la teoría pura de la contabilidad no fue una escuela de práctica, sino un verdadero laboratorio en donde se buscaba con interés el problema del saber contable, creando un ambiente positivo para el gran avance que se dio en el siglo XX. Stephanie, ¿me puedes contar cuáles fueron los avances en el siglo XX? Claro que sí, su principal característica es un gran avance en el campo del saber. En esta época se incursionó en diversos campos y se utilizaban diferentes métodos racionales para generar conocimiento. Pero a pesar de eso faltaba mucho para llegar a lo que conocemos hoy. Los hechos más importantes fueron la aparición en 1913 de las primeras leyes sobre el tributo al Estado, con lo cual se publican los Uniform Accounts, con un contenido de auditoría antes que contable. Con la crisis de 1929 se necesita más información financiera, con lo cual se hace indispensable la declaración de principios de contabilidad. Se crean en Estados Unidos organismos reguladores de principios contables. En España se habla de programas de investigación contable y en Estados Unidos de paradigmas. Stephanie, en esa época se buscaron nuevos enfoques. Sebas, a partir de la segunda década de este siglo se empieza a crear enfoques muy interesantes, la teoría de la personificación, la jurídica, la económica y otras más que dieron paso a la verdadera revolución contable postmoderna. También los filósofos Ismail Lacasse y Thomas Kuhn, con sus planteamientos, influyeron en las investigaciones contables, contribuyeron en la reestructuración del campo del saber. Stephanie, ¿y de qué tratan esos programas de investigación de los que hablaste anteriormente? Mira, según el profesor Cañivano, un programa de investigación consiste en reglas heurísticas, un carácter negativo, en cuanto nos dice que en caminos de investigación hay que evitar y otras positivas, toda vez que indican los caminos que hay que seguir. Plantea tres programas. El legalista considera que la estructura de la contabilidad y todo pensamiento que subyace en ella puede ubicarse dentro del contexto jurídico. El económico considera que el objetivo fundamental es ofrecer al hombre de negocio las bases necesarias para la toma de decisiones de carácter económico. El formalizado
Este programa tiende a reducir las proposiciones a los cálculos lógicos y mediante inferencias llegar a resultados que pueden ser interpretados semánticamente, los que al contrastarse con la realidad permitirán aumentar cada día el potencial explicativo y predictivo de la contabilidad. Stephanie, ¿y qué es un paradigma contable? Sebas, para Thomas Kuhn, un paradigma consiste en una o más realizaciones científicas basadas en alguna comunidad científica particular que reconoce durante algún tiempo y que sirve de base para una práctica posterior. Algunas ideas básicas del enfoque de los paradigmas son: escuela de la ganancia líquida realizada. Esta trata de buscar un sistema de contabilidad que se use para evaluar los recursos económicos de una empresa. Algunos de los siguientes métodos: costos de reposición, precio de venta y valor actual. Escuela de la formación para la toma de decisiones. Según George Stambus, fue un pionero de esta corriente al sostener la contabilidad que debería concebirse como un servicio de información y que la profesión contable deberá indicar quiénes son los usuarios principales. No puede interpretarse que las diferencias de clases de usuarios requieran la misma información contable, dado que los respectivos procesos para tomar decisiones pueden ser diferentes. Otra es la escuela de la ética. Los estudios de esta corriente consideran la existencia de unos conceptos éticos básicos relacionados con el emisor de la información contable y que deben ser aplicados para la correcta presentación de los estados financieros. Los estados financieros deben presentarse sin errores intencionales. Otra es la escuela sociológica. Concede gran importancia a las relaciones sociales que puedan derivarse de la información contable. Según sus seguidores, un principio aceptable es si tiene su incidencia en el bienestar social. La otra es la escuela económica. En la información contable hay varias alternativas, pero deben tener presente el impacto económico al modificar o adoptar nuevos principios de la contabilidad. Y la última es la escuela inductiva y escuela deductiva. El proceso de inducción tiene aplicación cuando a partir de hechos y fenómenos de carácter económico que suceden en la realidad de las organizaciones, se formulen generalizaciones y principios que sirvan de fundamento a lo práctico. El proceso deductivo, a su vez, parte de premisas generales, de postulados y objetivos para llegar a la formulación de principios que se relacionan con la práctica. Stephanie, ¿y alguno de estos paradigmas es dominante? Sebas, según algunos estudios contemporáneos, se le concede gran importancia al paradigma de la información para la toma de decisiones. Y Stephanie, ¿cuál era el método utilizado? Pues Mayra, en esta época el método tiene diferentes connotaciones. Se podría definir como el camino a través del cual el investigador trata de acercarse a la realidad, un proceso empleado para obtener un conocimiento universalmente verdadero. Estefa, ¿tú conoces cuáles eran los enfoques conceptuales y metodológicos en el medio colombiano? Mayra, se consideraron gran multiplicidad de enfoques, ya que la contabilidad se considera una práctica asequible a una amplia comunidad que hace uso de ella, pero no la conoce, concurriendo en un grave defecto de presentar lo que se cree y no el resultado de un análisis objetivo de la realidad que circunda. Stephanie, ¿y nos puedes decir cómo surge el método histórico? Mayra, el método histórico surge con la necesidad de unos modelos que permitían predecir el futuro contable de las organizaciones. Este consistía en aplicar los métodos, el pensar reflexivo a problemas contables aún no resueltos, a través del descubrimiento de hechos, acontecimientos y actitudes pasadas y proyectados en la formulación de paradigmas contables o teorías de la contabilidad. Stephanie, entonces, ¿qué futuro le espera a nuestro campo de conocimiento? Sebastián, especialmente tres aspectos importantes que menciona el profesor Adolf Enthoven son: 1. Integración contable. En el futuro la contabilidad podrá ser un instrumento importante en el análisis y planeación económica. Segundo que todo, comunicar información pertinente será necesario para identificar, evaluar y evaluar, procesar y comunicar información que sirvan las proyecciones socioeconómicas. Tercero y último, las mediciones de eficiencia y productividad, con el objeto de realizar análisis y decisiones micro y macroeconómicas contables.